¿Se reconfigura la izquierda en Bolivia de cara al balotaje de octubre entre dos candidatos de derecha? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto al analista político boliviano Antonio Abal. Esta entrevista es en el marco del curso de formación sociopolítica virtual hacia una Aviala soberana, comunal, decolonial y plurinacional para el buen vivir, que se va a estar realizando del 17 de septiembre, falta muy poquitos días, aquí abajo les dejo todos para poder inscribirse, hasta el 5 de noviembre. Un curso imperdible, virtual. Anótense. Hacemos ahora el contacto con Bolivia, allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque. Es un gusto recibirte. Buenos días, un gusto estar en Enfoques para dialogar sobre la actualidad y, como se dice en el mundo andino, para ver nuestro futuro que está atrás. Uh-huh. Dentro de unos poquitos días va a comenzar este 17 de septiembre el curso de formación sociopolítica de Aviala Soberana. Tú estás invitado como uno de los docentes que va a estar dando estas charlas virtuales. ¿Con qué expectativa vas a este encuentro? Las expectativas son muy grandes porque es un esfuerzo que están haciendo varias organizaciones para encontrar puntos de vista desde diferentes experiencias, desde el sur, Centroamérica y por supuesto desde el mundo académico que incluso se encuentra en Estados Unidos. Entonces las miradas que van a confluir en este proceso de formación creo que va a enriquecer bastante no solo el tema de la actualidad, sino las raíces profundas que tienen que ver con los enclaves coloniales que todavía se encuentran presentes, no solo en Aviala, sino en todo el mundo. Entonces, la expectativa es muy grande. Bolivia, tu país, dio hace unas semanas un giro hacia la derecha en las elecciones del mes de agosto. Ahora se espera el resultado de la segunda vuelta en octubre entre los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Quiroga. Eh, ¿Qué futuro crees que tenga el MAS en tu país luego de la derrota en las urnas? Bueno, hay que hacer una primera diferencia. ¿Mm? El MAS ha quedado, digamos, reducido a una sigla tradicional de un partido en Bolivia, y lo que se ha resguardado son las bases del instrumento político. El instrumento político es una creación colectiva de organizaciones de pueblos originarios que circunstancialmente, por la imposibilidad de ser aceptados en la normativa electoral boliviana, tuvo que recurrir para prestarse, si se quiere, un nombre. Y este nombre fue del movimiento al socialismo, que venía de un partido ya organizado, pero que no tenía actividad. Este nombre fue cedido al instrumento político y a partir de ahí fue conocido el instrumento político por la soberanía de los pueblos como el movimiento al socialismo. En los hechos lo que ha ocurrido es esta separación, ¿no? De este instrumento más bien electoral, que fue el MAS, y el instrumento político que tiene sus bases en comunidades, sobre todo rurales, y que ha quedado demostrado, por ejemplo, en esto, lo que se ha llamado el voto nulo, que ha ganado en casi el 50% de los municipios rurales. Entonces hay una base ahí acumulada que permanece fiel a los orígenes de lo que fue este movimiento que llevó a Evo Morales al gobierno. Yo diría que esa es la realidad
Es verdad que hay un proceso muy fuerte, presencia de la derecha política en Bolivia, y ahí se necesita mucha autocrítica para asumir eh, quiénes han sido los actores, ¿no?, que han permitido que esto ocurra, sin ignorar que detrás está, por supuesto, la intención eh, de largo aliento que tiene Estados Unidos para anular posibles grupos independientes, ¿no?, desligados de la tutoría norteamericana, pero que además se atrevieron a cerrar su embajada, como es el caso de Bolivia. Sabemos que eso Estados Unidos no perdona y se puso a trabajar en debilitar desde adentro, primero al gobierno de Evo Morales, consecuencia de ello tenemos el golpe del 2019, y luego para socavar la unidad del MAS ya cuando se recupera la democracia a partir um, del 2021. Estamos en ese escenario, muy difícil por supuesto, pero tenemos que tomar en cuenta que no es un problema estrictamente interno. Ujú. Esta es una batalla que se libra también en el contexto de esta guerra geopolítica que todos estamos sufriendo en este momento. No solo es Gaza, no solo es Ucrania, sino nosotros también somos parte de ese conflicto, de esta guerra geopolítica desatada a escala mundial, ¿no? Antonio, ¿y qué significa en la práctica el concepto de Estado plurinacional de Bolivia? ¿Crees que se cumplió con lo que se esperaba? El Estado plurinacional es una propuesta que ya desde los años 70 se tuvo en Bolivia. Eh, esta, esta figura del Estado plurinacional, aunque en ese tiempo se decía Estado multinacional, ha sido una constante de preocupación de las organizaciones de pueblos originarios. Frente a la imposibilidad de participación democrática y de reforma democrática, a partir de 1992 en Bolivia, las organizaciones plantearon una asamblea de nacionalidades. Es decir, al margen del Estado, las naciones podemos organizar. Por supuesto que esta intención fue boicoteada, no logró sus objetivos, pero quedó la idea de esta Asamblea de Nacionalidad. A partir de ahí se trabajó la idea de la Asamblea de Nacionalidad y el instrumento político hasta concretar eh, el gobierno de Evo Morales. A partir de ahí la tarea era reflejar ese objetivo que se habían trazado las organizaciones en la reforma constitucional. De ahí surge el tema del Estado plurinacional, que es el reconocimiento de las naciones y pueblos existentes en Bolivia que nunca formaron parte del Estado boliviano, de la República Boliviana. Entonces, es una apertura, un reconocimiento a estos pueblos originarios, dueños del territorio, que no tuvieron oportunidad de ser actores en la formación de los estados nacionales desde 1825. Eh, el catálogo de derechos tiene que ver con eso, el catálogo de derechos de la Constitución tiene que ver con el Estado plurinacional, pero por diversas razones eh, que se pueden trabajar mucho más adelante porque son realmente cuestiones nodales en el tema de la construcción del Estado plurinacional, no se logró avanzar gran cosa, te diré, ¿no? Eh, Quedaron los principios de descolonización, de autodeterminación, de autonomías de pueblos indígenas, de una descolonización de la justicia, de una descolonización de la educación,
pero en los hechos concretos no se avanzó. Creo que esa es una de las deudas más grandes que se le puede atribuir al periodo de Evo Morales. Por supuesto, sería muy fácil decir que hay un culpable y no es así. Han habido muchos factores internos que han impedido el avance de esta propuesta de consolidar el Estado plurinacional, porque el desplazamiento del poder político de las élites y enclaves coloniales no ha sido fácil, Ujú. ¿no? Han tenido mecanismos de resistencia, de oposición, han imposibilitado muchas cosas, incluso llevando al terreno de una virtual guerra civil en Bolivia. No hay que olvidar las propuestas de la media luna, ¿no? Para una estrategia de separatismo en Bolivia. Entonces, es muy difícil avanzar. Creo que tenemos lecciones aprendidas que vamos a poner en común justamente en estos procesos de formación para que no se repitan en otras iniciativas y en otros lugares, como por ejemplo Guatemala, que está muy, muy encaminada a tener su propia presencia desde los pueblos originarios en el Estado, ¿no? Antonio, ¿y hasta qué punto los pueblos originarios han podido trasladar sus demandas históricas al plano institucional? Han habido muchos avances en ese plan. Uno de ellos ha sido consolidar las tierras comunitarias de Ujú. origen, es decir, consolidar territorios especialmente para los pueblos que se encuentran en la región amazónica de Bolivia, ¿no? Región muy frágil, todos conocemos el ecosistema de la Amazonía, pero frágil sobre todo por las ambiciones de una expansión agrícola de la agroindustria boliviana. Entonces, uno de los peligros que existen ahora a partir de esta realidad electoral que va a ser, digamos, gobernada por la derecha, ya sabemos cuáles van a ser eh, las líneas maestras que van a tener, por ejemplo, en la aprobación de leyes en el Parlamento. Ujú. Un agroindustrial muy vinculado al tema de latifundio, con seguridad va a ser presidente de la Cámara de Senadores. Entonces, fíjate, eso que se avanzó en la consolidación de territorios, de cuidado del medio ambiente, especialmente para evitar la desforestación de la Amazonía y todo eso, tiene una gran interrogante en estos momentos. Tiene una gran interrogante. Otro gran avance es el referido a las prácticas de la lengua, ¿no? Se han creado los institutos de lenguas y cultura de pueblos originarios. Entonces, estos han ido consolidando los mecanismos para cuidar sus lenguas, sus idiomas. Ese es otro gran avance que está en peligro también, porque son dependencias que están a cargo del gobierno central. Y cuando se habla de achicamiento del Estado, Ujú. es que todas estas van a ser cerradas, ¿no? Entonces yo te diría que sí han habido avances, pero que ahora están con serios problemas eh, de su cierre, como ciclo, digamos, de intentos de consolidar el Estado plurinacional. Antonio, ¿y qué retos principales tienen los pueblos originarios en Bolivia de cara en este escenario electoral que tú mencionabas con el ascenso de la derecha al gobierno y esa mirada permanente de Estados Unidos, no solo en Bolivia, sino en toda la Via Yala? Uh, el tema de la aproximación al poder, Ujú. a las parcelas de poder de parte de los pueblos originarios, alejados de sus mecanismos de control, realmente ha
desacreditado bastante la representación directa. O sea, uno de los mecanismos de control que tienen los pueblos originarios es la proximidad con sus autoridades. Pero cuando tenemos representantes que se trasladan muchos kilómetros para estar en la sede de sus funciones, por ejemplo, como son el Parlamento en Bolivia, se cortan estos vínculos de control. Entonces se ha debilitado mucho el papel nucleador, organizador de fortalecimiento ideológico de los pueblos originarios. Y ahora vamos a ver que muchas organizaciones, por ejemplo, se han plegado a ciertas tendencias de derecha, ¿no? Porque conocen el manejo del poder del gobierno sobre todo, y entonces esto ha hecho perder una perspectiva mayor de construcción comunitaria del Estado plurinacional. Y por lo tanto también se ha perdido la perspectiva de los peligros que acechan en el contexto internacional, ¿no? Cosa que antes estaba muy presente cuando existía la UNASUR, ¿no? Cuando se estaba poniendo en práctica lo que en Bolivia se denomina la diplomacia de los pueblos, por ejemplo, que era una aproximación de los pueblos independientemente de los estados, de esa formalidad de herramienta. Entonces, hay que rehacer todo el tejido que ha quedado muy maltrecho, muy debilitado a partir del golpe del 2019 y con la crisis económica que se ha ido arrastrando, más respuestas del gobierno de Luis Arce, se ha abandonado prácticamente el fortalecimiento de todas las organizaciones de pueblos originarios. Mencionabas la autocrítica que tenía que hacer la izquierda en Bolivia después de los resultados electorales, pero más allá, además de toda la reconfiguración que hay que hacer luego del intento de golpe de Estado del 2019 a Evo Morales, ¿qué aprendizajes considerás que puede dejar Bolivia a otros países de la región que están buscando integrar a los pueblos originarios en sus estructuras estatales? Bueno, una primera es aquella que nos dejó el boliviano cubano o Ernesto Guevara cuando nos dijo que al imperialismo no hay que dejarle ni un tantito así, ¿no? Y aquí se dejó mucho más que eso. Se dejaron muchos campos abiertos, eh, y tal vez uno de los errores más grandes eh, que, eh, que se tuvo fue el no fortalecer las bases organizativas de sustento del proceso boliviano. Es decir, esas bases que habían creado el instrumento político, que eran actores principales, no recibieron un fortalecimiento a sus organizaciones, pero más allá de sus organizaciones también a toda la temática del debate, el análisis político ideológico. O sea, cuando no está en movimiento la fuerza motriz de los procesos, esto ya es conocido por todos en la teoría política revolucionaria, pues se quedan anquilosados y se vuelven estructuras estáticas, ¿no? Eso es lo peor que le puede pasar a un proceso como en el caso boliviano, es abandonar, ¿no? Un poquito a su suerte, digamos, a los verdaderos sujetos de los procesos como actores de cambio. Creo que este es uno de los mayores. Y el segundo tendría que ver con el cuidado en la aplicación de medidas económicas que en muchos casos aparecen como la ampliación de una clase media, digamos, en términos económicos, solamente del consumo, de aumentar el consumo y no preocuparte por
lo que ese proceso que tú estás generando, como ampliar la clase media con mayor capacidad adquisitiva, está jugando un papel contrario, ¿no?, respecto a la lucha contra un sistema económico capitalista, ¿no? Está bien fortalecer el mercado interno, pero ese mercado interno tiene que ser fortalecido con un acompañamiento de una producción también interna, de una producción interna, y que este consumo, por supuesto que se genera a partir de las mejores condiciones económicas, no esté ligado a los productos importados, ¿no? Este es uno de los temas en la economía que hay que profundizar, hay que ver, porque estos indicadores de mayor consumo, de ampliación del poder adquisitivo, a veces son engañosos, ¿no? Son engañosos. No es solamente ver el éxito económico que pueda existir, sino ver el tipo de mentalidad que se está formando a partir de la generación de ese tipo de actividad económica. Este es un problema que también se tiene que trabajar de forma autocrítica. Antonio Aval, analista político internacional boliviano, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Muchas gracias a ustedes y un saludo cordial a Enfoque. Enfoque. Allí teníamos entonces al analista Antonio Aval, que va a estar participando del curso de Sociopolítica de Abya-Yala, que comienza este 17 de septiembre y se va a extender hasta el 5 de noviembre. Hay muchísimo de qué hablar. Les dejo todo aquí abajo para que puedan tener más detalles de lo que se va a tratar y además puedan inscribirse a este curso. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.